Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar ahora la predicación sobre la testificación. Los textos disparadores para esta predicación son dos. El primero está en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y una parte del versículo 3. Dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Aquí está hablando el apóstol Juan en la primera de sus cartas, y él le está diciendo al público que la experiencia personal que él tuvo con Jesús, lo que vio, lo que oyó, lo que tocó, lo que contempló, eso es lo que él anuncia, es decir, su testimonio personal, su experiencia personal con Jesús. Esta predicación va a estar basada en todos los textos bíblicos que vamos a ir nombrando, pero por sobre todas las cosas, en el capítulo 35, Calla, enmudece, del deseado de todas las gentes, y el capítulo 36, que se llama El toque de la fe. Un párrafo de este último capítulo dice: debemos reconocer su gracia, hablando de la gracia de Dios, como fue dada a conocer por los santos de antaño. Es decir, la gracia de Dios la vamos a conocer por los santos de antaño, los apóstoles, los discípulos, los profetas. Pero, dice el espíritu de profecía, con respecto a la obra de traer a otros a Jesús, lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Lo que nos dice aquí el espíritu de profecía es que para la obra de traer a otras personas a que se interesen en tener una relación con Jesús, lo que va a ser más eficaz que mostrarles que está escrito es la experiencia personal que nosotros tenemos y tuvimos con Jesús, lo cual no quita que lo otro también sea importante. ¿Qué le decía Jesús que hagan a las personas que él sanaba? Veamos el endemoniado de Gadara, o los endemoniados de Gadara, de acuerdo al evangelio que leamos. Esto está en Lucas capítulo 8, Mateo capítulo 8 y Marcos capítulo 5. Jesús había sanado a este endemoniado. Este demonio o grupo de demonios llamado Legión se va a una piara y estos cerdos se tiran por un acantilado. Las personas del lugar, que era un lugar puramente pagano, le piden a Jesús que se retire, que se vaya. ¿Por qué le piden esto? Por el perjuicio económico que ellos tuvieron tras esta muerte en masa de cerdos. Jesús entonces no podía trabajar allí. El endemoniado de Gadara, ya no endemoniado, la Biblia no da su nombre, quiere seguirlo a Jesús, quiere acompañarlo, pero Jesús le dice: no, a mí me echaron de acá, pero yo te necesito acá, necesito que te quedes. ¿A qué lo mandó Jesús a este ex endemoniado? ¿A dar estudios bíblicos? No. ¿A dar estudios de profecía? No. ¿A explicar la doctrina de la iglesia? Tampoco. Lo envió a contar la experiencia personal que había tenido con Jesús. Este hombre de Gadara fue fiel, obedeció a Jesús. Como Jesús dice: mi familia son los que oyen la voluntad de Dios y la hacen, o los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces este hombre de Gadara estaba no solamente en plena conciencia de lo que Jesús le había pedido, sino que lo ejecutó. Fue a su familia, les contó cómo fue liberado, y me imagino su familia y ex amigos o conocidos viendo el cambio no solamente
psíquico, sino también físico en este hombre, que seguramente se dio un baño, se cortó los cabellos y empezó una nueva vida. Tiempo más tarde, cuando ocurre el episodio de la mujer sirofenicia, que tenía una hija endemoniada, esta mujer sirofenicia, dice el deseado de todas las gentes, fue el fruto del testimonio personal que contó este hombre que había estado endemoniado en Gadara. El paralítico de Betesda en Juan 5, ¿qué es lo que hizo una vez que Jesús lo sanó? Fue a donde estaban los sacerdotes para contar el milagro que había sido hecho en él. Los sacerdotes que sospechaban que había sido Jesús le preguntaron quién había sido. Este hombre no tenía idea quién era Jesús o quién lo había sanado. Pero resulta que Jesús a propósito hizo esto porque temía que si él decía que había sido Jesús, pensaran que era un falso milagro y no lo aceptaran a este hombre. Luego, cuando este hombre cuenta su testimonio personal, sale del templo y luego de salir del templo, se encuentra con Jesús y tenemos allí la famosa frase: no peques más, no vaya a ser cosa que te pase algo peor. Allí Jesús revela su identidad y este hombre, contento de saber quién lo había sanado, vuelve a los sacerdotes para contarles, pensando que ellos iban a regocijarse en saber quién había sido y también en ir a él, pero no, produjo el enojo. Ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ni este ni sus padres, sino que esa ceguera iba a ser para la gloria de Dios, porque tal como lo hizo y lo iba a continuar haciendo, este muchacho iba a dar testimonio de cómo había sido su vida antes, qué pasó en el encuentro con Jesús y en qué se convirtió su vida. Pablo, tanto en el libro de Hechos como también en algunas de sus cartas, como carta de presentación, él tenía su testimonio personal: fariseo de fariseos, enseñado por Gamaliel, obediente a la ley de forma externa, todo su pedigrí, todo su currículum. Pero él contaba qué pasó camino a Damasco, cómo cambió allí su vida de perseguidor de cristianos a predicador del Evangelio. Su testimonio personal era su carta de presentación. Pablo también citaba el Antiguo Testamento, es decir, la Biblia de ese momento, sí, pero no era lo que más hacía. Y citaba algún pasaje de aquí o de allí, y con la sabiduría que Dios le había dado, le daba más claridad a eso. Entonces, los testimonios personales son nuestro mayor tesoro, son nuestro capital. Es el anzuelo como pescador de hombres que nosotros tenemos para que otras personas se vean interesadas en conocer a Dios. Ah, yo no sabía que Dios era así. Yo no sabía que podía tener esa relación. Yo no sabía que Él hacía esas cosas por los seres humanos. Quiero conocer a esa persona. Quiero vivir lo que vos vivís. Jesús no enviaba a dar estudios bíblicos ni estudios de profecía. ¿Esto no es importante? Claro que lo es, pero no es para nada lo más importante. Lo más importante para traer a una persona a Jesús es el testimonio personal. No la vamos a convencer con la Biblia, no la vamos a convencer con un estudio profético. Eso viene después, porque el conocimiento de la Biblia es vital e importante. ¿Qué pasa si no tengo testimonios personales, experiencias, anécdotas, aventuras con Jesús? Entonces no tengo relación viva e íntima con Jesús. ¿Qué pasa si tengo testimonios, anécdotas, aventuras, experiencias con Jesús hace 5, 10, 15 años? Y probablemente tuve una relación viva e íntima con Él hace 5, 10, 15 años, pero la dejé de tener ahora. Recuerdo que cuando yo conocí a Jesús allí, cuando tenía aproximadamente 30 años, en las charlas, bastante tiempo después, le preguntaba a Jesús: Jesús,
¿Por qué te conocí después de 30 años? ¿Por qué no te conocí a los 25 o a los 20 o a los 15? ¿Por qué no a los 5 años? Una vida desperdiciada en nadar en el pecado, en las cosas del mundo. Cantidad de años desperdiciados en no profundizar mi amistad con vos. Y a través de el ciego de nacimiento de esa historia, Jesús tocó mi corazón y me hizo entender, por supuesto que nadaste en el pecado, por supuesto que tuviste una vida que no tenía absolutamente nada que ver ni con mi voluntad ni con una relación conmigo, pero yo esa maldición la voy a convertir en bendición. ¿A través de qué? A través de que se vea notoriamente las tinieblas en las que uno vivía, el momento bisagra, el punto de inflexión a partir de que uno lo conoce a Él, y cómo la luz de a poco fue en aumento con la nueva vida a partir de la conversión. ¿Debo esforzarme para testificar? ¿Es algo que debe salir natural o nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de nuestra parte? Vamos a ver un contraste. La negación de Pedro, Mateo capítulo 26 del 69 al 75. Veamos el contexto. Jesús les había dicho, van a terminar todos ustedes dispersados, me van a abandonar. Y Pedro, ¿qué dice? Te pueden abandonar todos, pero yo no te voy a abandonar. Ni siquiera Pedro tuvo un punto de vista corporativo, de equipo, diciéndole, por ejemplo, somos tus discípulos, somos tus amigos, somos tus seguidores, no te vamos a dejar. No, él se subió al pedestal solo, con su confianza propia. Yo no te voy a dejar, no sé qué hará el resto, yo no. ¿Qué terminó haciendo cuando Jesús le dijo que lo iba a negar? Terminó naturalmente negándolo. Pedro no se tuvo que esforzar para negarlo, fue su reacción natural. Juró, lo negó y no solo una vez. Entonces vemos que la reacción natural de Pedro, que no estaba convertido, o que no se había convertido lo suficiente, en lugar de confesar a Jesús con respecto a, es mi amigo, me buscó cuando yo estaba pescando, hubo un milagro en esa pesca, y relatar todas las aventuras, experiencias, testimonios y anécdotas con Jesús de forma natural, él naturalmente lo negó. ¿Dónde está el otro contraste? Un mártir. La palabra mártir tiene la misma raíz que la palabra testigo, testimonio, testificar. Un mártir es una persona que naturalmente va a testificar acerca de Jesús incluso a riesgo de muerte. Tendría que hacer un esfuerzo muy grande para negar a su Señor, porque su reacción natural es testificarlo. El conflicto de los siglos, página 76, dice: el primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Cada día con Dios, página 107, dice: los que han experimentado el poder de la gracia de Cristo tienen una historia que contar. Y el camino a Cristo, página 78, dice: tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer saber a otros cuán precioso amigo encontró en Jesús. Fijémonos aquí, el corazón regenerado o convertido naturalmente va a querer traer a otros al Salvador. Naturalmente va a tener una historia que contar. Naturalmente va a querer hacerle saber a los otros el amigo genial que encontró en Jesús. Entonces, ¿qué pasa si no me sale de manera natural el decirlo? Y no estoy convertido hoy. Ya en otra predicación en este mismo canal sobre la conversión, hemos analizado con la Biblia y con el espíritu de profecía que la conversión no solamente fue la primera vez que me convertí, sino que es algo diario, algo de todos los días. Si naturalmente no quiero contar testimonios con Jesús, experiencias con Él, hay un problema en la relación. No hay conversión hoy. ¿De quién nos gusta hablar cuando estamos en grupos cristianos o grupos no cristianos?
¿Es Jesús el tema que naturalmente sale? ¿Son los testimonios con Él las cosas que naturalmente queremos contar y compartir? Siempre que he estado en una reunión, ya sea con gente cristiana o no cristiana, algo que me ha funcionado de maravilla es orar pidiéndole a Jesús que Él en algún momento de la charla genere el espacio para poder hablar sobre Él. Porque si uno lo hace obligando o apurado, va a estar haciendo su voluntad y no la de Dios. Los tiempos y las situaciones las organiza Él, y nosotros allí es cuando abrimos la boca y hablamos. Esta oración, cuando Jesús no es el tema principal y nosotros estamos compartiendo en grupo, siempre Él la responde más tarde o más temprano, para que en algún momento hagan esa pregunta tan linda: ¿y qué dice la Biblia de esto? ¿Y cómo conociste vos a Jesús? ¿Y cómo fue que vos llegaste a la iglesia? Punto número 4. ¿Para qué se nos da la tarea de testificar? El deseado de todas las gentes, en la página 116, dice: Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. ¿Para qué nos da esa tarea a nosotros? Si los ángeles lo harían más rápido, más eficientemente y con mayor conocimiento. ¿Para qué nos da la tarea a nosotros? Pero aquí, en esta página, no hay un punto seguido ni un punto aparte. Hay una coma y un pero. Pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. ¿En qué obra? Traer otros a Jesús. ¿Cómo vimos que es más eficaz eso? Contando los testimonios. Entonces, primeramente, el participar en compartir las experiencias personales con Jesús, con los demás, no solamente es para ellos, sino también que es para nuestro carácter. El deseado de todas las gentes, en el capítulo 36, dice: para nuestro propio beneficio, debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer de la fe y de las experiencias ajenas. Vamos a dividir en dos esta parte. Fíjense la segunda lo que dice: mayor estímulo en la bendición más pequeña, en el testimonio más pequeño, que no es pequeño si es con el Rey del Universo. Hay mayor bendición en eso que en todos los relatos que yo pueda leerme, escuchar, ver por YouTube, etcétera, acerca de la experiencia ajena. Hay muchas publicaciones adventistas muy lindas de leer. Un milagro tras otro de Pavel Goya, Mil caerán, Cuando murieron mis dioses, experiencias de Morris Benden, experiencias de Alejandro Bullón. Hay muchísimas experiencias. Pero si ese anzuelo yo lo uso para alimentarme y no para llevarme a Jesús, estoy siendo un espectador de la relación ajena y no un protagonista de la relación propia. La Biblia es un libro que, más allá de tener profecía, de tener enseñanzas, instrucciones, está plagada desde Génesis a Apocalipsis de testimonios. Y eso no está allí simplemente para que seamos conocedores intelectuales de la vida de Enoc, de Jesús, de José, de Abraham, de Pablo, de Juan y de cada amigo que Jesús tenía. Eso está allí porque Jesús te está diciendo: mira la relación hermosa, a pesar de los dolores y los sufrimientos que tuvimos con todos estos personajes, y mira la vida miserable que tuvieron los que no quisieron ser amigos míos. No está para conocimiento, está para decirte: relacionate conmigo, vale la pena. El sacrificio que hice es para que podamos ser amigos. Siempre que me preguntan y me piden que cuente mi testimonio personal de cómo conocí a Jesús, siempre es una pregunta que me encanta. ¿Por qué? Porque, como dice el texto que hemos leído, es para nuestro propio beneficio el refrescar en nuestra mente todo don de Dios, todo testimonio.
Cuando empiezo a contar el testimonio entra un Nicolás. Y cuando termino de contar el testimonio sale otro, lleno de paz, gozoso por haber revivido en la mente, mientras uno relata los acontecimientos, vivido en la mente esos acontecimientos de nuevo. Evento de los últimos días, página 64, nos dice: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. No solamente a través de la Biblia, la historia pasada, sino también a través de los testimonios que hemos tenido, cómo nos fue dirigiendo. Recuerdo que cuando yo no era cristiano, a Niquito lo pusimos con su mamá en un colegio católico en la primaria. Pero de repente, ese colegio empezó a no gustarme cuando yo me convertí al cristianismo. Por las enseñanzas que tenía, a Niquito tampoco le gustaba que le enseñen religión de esa manera, porque veía la diferencia con lo aprendido en casa. Y empezamos a tener también diferencias con la institución, con cómo manejaban los temas de conducta y con problemas con los compañeros de Niquito. Y yo la verdad es que quería que se vaya de ese colegio, pero sabía que a la madre le gustaba y sabía que Niquito tenía un grupito muy reducido de amistades que no iba a querer dejar ir. Pero a mí me preocupaba muchísimo. Y durante casi 2 años en oración le decía a Jesús: Jesús, quiero sacarlo de ese colegio. Quiero llevarlo a un colegio que no sea católico, pero yo no puedo agarrar, sacarlo y obligarlo a ir a otro colegio pasando por encima de la madre, porque esas cosas, por más que con la madre estamos separados, se deciden de a dos. Entonces oraba y siempre, cada tanto tiempo, la oración era esa: quiero sacarlo de este colegio, quiero que se vaya de allí. Finalmente un día, de la nada, la madre me dice: quiero que lo cambiemos de colegio, me gustaría que vaya a ese colegio donde fuiste vos, donde había ido yo en mi secundario. De repente ahí empecé a ver la mano de Dios, pero temía que Niquito no quisiera dejar sus amistades. Cuando fui a preguntarle: Niquito, ¿te querés cambiar de colegio? Niquito dijo: sí, papá, porque no me gusta la educación ahí y no la paso bien. ¿Y a dónde querés ir?, le digo. A ver qué es lo que él tenía en mente, no porque él vaya a decidir, sino porque quería saber qué es lo que pensaba. Quiero ir a ese colegio donde ibas vos, que una vez pasamos al frente. Providencia de Dios nuevamente. Y le pregunto: ¿pero no te vas a poner triste porque no vas a ver a tus amigas? No, las puedo ver en todo caso después. Así que, nuevamente, Dios providenciando, no iba a sufrir el desarraigo. La cuestión es que en este colegio había que rendir un examen eliminatorio y entra muy poquita gente. Y cuando lo empezamos a preparar a Niquito en la academia, ya empezamos a prepararlo 2 meses más tarde de lo que empezaban a prepararse. Y la maestra en esta academia nos dijo: mira papá, mira mamá, Niquito está en 5º grado y va a tener que competir en el examen con los mejores promedios de todos los colegios, y además con chicos que han fallado ya 1, 2 o 3 veces el examen, o chicos más grandes que van a querer hacer el examen por primera vez. Entonces es altamente probable que no entre en este primer intento, pero es bueno que estudie para que así, si no entra este año, pueda haber posibilidades mayores de que entre en el siguiente. La cuestión es que eso a mí me puso un poco nervioso, pero decidimos prepararlo igual e hicimos el trabajo que a nosotros nos correspondía. Nicolás de dedicar ese tiempo de estudio y ambas familias, tanto la de su mamá como la mía, apoyarlo y darle las herramientas para que él vaya a la academia y pueda estudiar. Resulta que cerca del examen, faltando algunos días, yo me empecé a poner muy nervioso y ansioso, defecto de carácter normal en mí. Pero fui a reclamar esa promesa de Jesús de que el que está trabajado y cargado, que vaya a Él, que Él va a dar descanso.
Fui a la cochera de mi casa, me encerré allí y me puse a clamar, a llorar y a contarle a Jesús cómo me sentía, el miedo que tenía de que Niquito no entre, de que tenga que estar otro año en el colegio del que lo queríamos sacar. No era un problema de fracaso académico el que teníamos, porque él iba a aprender muchísimo aunque no entre. El problema era que no quería que vaya de nuevo al colegio donde estaba. Ni bien termino de orar y clamar, me levanto, estoy por salir de la cochera y me mandan un mensaje de celular. Era un mensaje de la maestra de la academia, fuera de contexto porque no había una charla previa sobre esto. Y ella me escribe y me pone: papá, quédate tranquilo, no te pongas ansioso. Niquito está muy bien preparado y va a entrar seguro. A disfrutar, ánimo, vamos equipo. Y a partir de allí, a través de la providencia de Dios, me quedé tranquilo en que Jesús estaba al timón y que Niquito iba a terminar entrando. El día del examen, por supuesto, estuve expectante para que salga y a ver cómo le había ido. Pero mientras estaba nervioso para saber esto, ¿qué hacía? Recordaba, refrescaba en mi mente todo don de Dios, cómo había dirigido con respecto a esta experiencia en el pasado. Finalmente Niquito terminó entrando y allí empecé a ver la importancia de recordar lo que Dios nos dice, nos dijo y nos condujo, cómo nos condujo, para hallar tranquilidad. ¿Qué pasa si elijo no testificar? Porque somos seres de libre albedrío y a pesar de tener un testimonio podemos elegir no contarlo. Review and Herald del 22 de agosto de 1899 nos dice: la gracia de Dios no permanecerá mucho tiempo en el alma de aquel que, habiendo tenido grandes privilegios y oportunidades, permanece en silencio. Tal persona descubrirá pronto que no tiene nada que contar. Comúnmente cuando hablamos de la palabra mayordomía, se nos viene primeramente a nuestra mente el dinero o los bienes. Pero por ejemplo, Elena de White nos dice que el bien o del don del que vamos a tener que rendir cuentas como cosa primera cuando Jesús venga es qué hicimos con el tiempo. Los testimonios también nos son dados no para simplemente disfrutarlos nosotros, como el dinero, los bienes y el tiempo, sino para compartir. La relación con Jesús es un ciclo que es como un río que si se interrumpe, más tarde o más temprano esa agua se termina estancando y pudriendo. Para tener relación con Jesús, oración, meditación de la Biblia y estudio. Como consecuencia de esa relación van a surgir testimonios, anécdotas, aventuras, experiencias con Jesús, que las comparto y me regocijo yo al compartirlas y también ayudo a otras personas a que vayan a Jesús y continúo con mi relación. Oración, meditación de la Biblia y estudio, testimonios, compartirlos y así el ciclo de la relación sigue saludable. En ese círculo de la relación, en ese ciclo que se da, es donde se dan los frutos, es donde de repente la obediencia nos es dada como regalo, la fe nos es dada como regalo, la salvación nos es dada como regalo, la entrega nos es dada como regalo. Y es donde allí el carácter imperceptiblemente se va cambiando. Y no solamente tenemos testimonios que contar, sino que nos vamos convirtiendo poco a poco en testimonios vivos porque nuestro carácter de a poco se va asemejando más al carácter que tenía Jesús. ¿Qué pasa si yo el dinero me lo guardo y no lo comparto con los demás? Tarde o temprano lo voy a perder. ¿Qué pasa con los testimonios? Si no los comparto, como dice aquí el espíritu de profecía, pronto no tendré nada que contar. ¿Por qué? Porque voy a estar estancando la relación. Voy a estar cortando este círculo, este ciclo saludable de la relación. Recordemos, en el sitio de Samaria, por los sirios,
que había unos leprosos, 4, que ya estaban muertos de hambre y tenían lepra. Y ellos pensaban, si nos quedamos acá, que ya no hay comida, nos vamos a morir. Y si vamos al campamento enemigo, probablemente nos maten. Pero ¿qué ganamos con quedarnos acá? Quizás si vamos se apiadan de nosotros y algo nos dan para comer. Y ellos fueron. El Señor milagrosamente libró a Samaria de los enemigos, y los leprosos empezaron a comer y a disfrutar de los bienes y de todas las cosas. Esto está en 2 de Reyes capítulo 7. Pero en el versículo 8 y 9 dice que cuando ya se regocijaron de disfrutar de esos bienes, finalmente se dijeron entre ellos: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Estas buenas noticias no podemos no compartirlas. Tenemos que contarlas. Siempre que he tardado en compartir los testimonios, tenía esa vocecita en la mente: compartí los testimonios, compartí los testimonios, compartí los testimonios. Esa impresión de te los estás guardando. Y cuando finalmente decidí grabarlos y compartirlos, siempre había alguien que me escribía y me agradecía porque había una respuesta de Dios allí, o porque le dio paz y tranquilidad, o porque era lo que necesitaba escuchar. Es como el dinero: si alguien está hambriento, no da lo mismo que yo le dé de comer hoy, o que pase 1 o 2 o 3 días, porque esa persona cada vez va a tener más hambre. Si tengo dinero y puedo compartirlo con otros y hay una persona con hambre, lo uso hoy para alimentarla, no mañana. Si tengo testimonios y hay alguna persona con hambre espiritual, los comparto hoy, no mañana. ¿Hay un solo método de testificación? Vamos a ver eso. El gadareno compartió su testimonio de forma oral. Samuel, por ejemplo, los compartía de forma oral, pero también escrita. Tenía un diario. Mensajes Selectos, página 62 de 1905 nos dice: lleven un registro diario y cuando el Señor les dé una experiencia interesante, anótenla como hizo Samuel cuando los ejércitos de Israel obtuvieron una victoria sobre los filisteos. Levantó un monumento de gratitud diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, ¿dónde están los monumentos mediante los cuales recuerdan el amor y la bondad de Dios? Anoten en el registro de su diario cada lágrima que el Señor les ha ayudado a enjugar de ojos dolientes, cada temor que ha sido ahuyentado, cada misericordia manifestada. Como tus días serán tus fuerzas. Samuel tenía un diario donde él escribía esos testimonios. La Biblia y las publicaciones también están escritas. Y tenemos audios para poder escuchar o videos, que es una forma audiovisual de compartirlo. Todos tenemos personalidades diferentes y somos seres únicos e irrepetibles. Entonces, no hay un solo método de testificación. Cada uno debe encontrarlo. No todo el mundo se tiene que parar delante de un púlpito a poder testificar. No todo el mundo tiene que escribir un libro para poder testificar. Pero sí todo el mundo debe, número 1, testificar, y número 2, encontrar la manera en la que naturalmente uno lo puede hacer, la manera en la que Jesús quiere que lo hagamos. En mi caso, por ejemplo, yo comencé con Daniel Muñoz, quien a través de su testimonio fue el anzuelo para llevarme a mí a Jesús. Y primero le enviaba los testimonios en forma de audio en WhatsApp a él. Luego empecé a compartir esos testimonios en algún que otro grupo, con audios de WhatsApp. Pero ¿qué pasa? Los audios de WhatsApp tienen una estampa de tiempo. Luego de que pasa esa estampa de tiempo ya no están disponibles y se pierden. Y yo no quería que los testimonios se pierdan. Luego pasé a escribirlos en un cuaderno, pero tardaba mucho tiempo y era muy difícil compartirlos, porque había que sacarle foto a las hojas. Entonces lo puse en oración y le dije a Jesús: Jesús, ¿cómo voy a compartir los testimonios para que quede organizado, ordenado, pueda yo recordarlos?
o saber cuál mandarle exactamente a tal o cual persona, que no se pierdan. Esa fue mi oración. Pasó un tiempo y un hermano de mi iglesia, que no tenía idea que yo estaba orando por esto, me escribe y me dice: Nico, hay un podcast de Google que se llama Anchor, que salió como el podcast número 1 de ese año en particular. Y él me dice: pensé, ¿por qué no sube Nicolás los testimonios ahí? ¿Por qué no los comparte ahí? ¿Por qué no los pone ordenados ahí? Era la respuesta a mi oración. Providencia. Entonces decidí compartir los testimonios allí, subirlos allí, con un número de testimonios, un título que describiera más o menos de qué trataba, y todos estaban ordenados por la fecha de subida. Así se me hizo más fácil compartir los testimonios. Resulta que llegó un día donde le pregunté a Jesús: Jesús, ¿alguien escucha esto? ¿A alguien le hace bien? ¿Alguien se ha acercado a vos por esto, ya sea por primera vez o ha vuelto? Me gustaría saber si esto sirve, si hay gente que lo escucha, si realmente es de bendición. Al poco tiempo recibo un mensaje privado en el podcast. Era Ebert, un muchacho de México, con quien somos muy amigos hoy. Él me escribió, nos pasamos el WhatsApp y empezamos a charlar. Ebert me contaba que en algún momento había estado en la iglesia adventista y que era un devorador de libros, un estudioso de 1888. Le gustaban mucho los libros de Clifford Goldstein. Había leído también libros de Morris Benden, había participado en la iglesia, era un gran conocedor intelectual. Pero con el tiempo terminó alejándose de la iglesia. Sintió el llamado en su corazón de Dios diciéndole como el hijo pródigo: hijo, volvé que yo te estoy esperando, quiero que estemos juntos de nuevo. Entonces Ebert, en este podcast, quiso buscar algo relacionado con Jesús y dio con este canal, con el podcast que yo había hecho. Allí Ebert empieza a notar que en el podcast se hablaba mucho acerca de la relación con Jesús y de las experiencias con Él. Y notaba mucho un patrón que en muchos de los audios yo nombraba, que eran momentos a solas con Cristo. Un ministerio de la iglesia adventista a través del cual yo conocí a Jesús. Entonces, no solamente que Ebert empieza a ver la importancia de la relación con Jesús, sino que hace momentos a solas con Cristo, lo disfruta y vuelve a vincularse con el Señor. Con Ebert nos seguimos escribiendo durante un tiempo, al principio bastante. Ebert vuelve a la iglesia, él se casa, su mujer está tomando actualmente los estudios bíblicos para bautizarse. Entonces, todo indicaba que Ebert estaba caminando por los caminos del Señor. Estaba feliz con sus luchas, pero en una relación con Jesús. Su mujer queda embarazada y él estaba contento por la noticia de que iba a recibir un hijito. Nos dejamos de hablar por ese tiempo. Y llegó un momento en el cual Ebert se me venía todo el tiempo a la mente. Ora por Ebert, ora por Ebert, ora por Ebert, ora por Ebert. Y yo lo incluía en mis oraciones. Muchas veces Jesús nos pone personas en la mente para que oremos por ellas. Pero era tan repetitivo el orar por Ebert que decidí escribirle a ver cómo estaba. Entonces le escribo a Ebert y le digo: Ebert, ¿cómo está todo por allá? Hace un montón que no hablamos. Tenía un proyecto para hacer con él. ¿Cómo está tu relación con Jesús? Y yo le conté un poco de cómo andaba yo. Y Ebert me dice que él estaba en paz, que la relación con Jesús estaba bien, que había sido papá. Y yo allí me acordé y digo: qué mal, cómo no me acordé que él iba a ser papá y estaba al tanto de eso. Y Ebert me dice que había disfrutado mucho el ser papá, pero que a las 3 semanas su hijito terminó falleciendo. Creo, si mal no recuerdo, que había sido por algún problemita del corazón. Y yo cuando leí eso digo: ¿qué palabras puedo tener? ¿Qué le puedo decir?
Y por la empatía sentí su dolor porque me imaginé si mi hijo Niquito muriera, el dolor gigante que sería eso como papá. Pero Ever me dice, estoy en paz. Por supuesto que dolió, pero estoy en paz. Y todo esto me llevó a querer contratar a un pintor y hacer una pintura. La pintura es la que estamos viendo en pantalla. Es una imagen de la segunda venida de Jesús, cuando se van a abrir los sepulcros, sus amigos van a salir. El de la derecha es el abuelo de Ebert, un hombre del Señor que ya está descansando. Y a la izquierda un ángel sujetando al hijito de Ebert y dándoselo al abuelo para fundirse luego en un abrazo con Ebert y su familia. El hombre natural se hubiera enojado con Dios, lo hubiera insultado, se hubiese quejado. El hombre natural lo hubiese odiado a Dios probablemente por esto. Pero el corazón convertido llevó a hacer de ese dolor algún recuerdo en base a la esperanza que Ever tiene de volver a ver a su hijito y su esposa y convertirlo en un recuerdo que al refrescarlo en la mente, el dolor de la pérdida se transforma en la imaginación del gozo de volverlo a ver. Y por otro lado, este cuadro, como lo fue conmigo, también va a ser un testimonio vivo para que la gente al verlo pregunte, ¿y eso qué significa? Y cuando Ever cuente, pueda dar razón de su esperanza. Y quizá la gente piense, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Pero qué lindo que piense así. Y qué lindo que eso sea verdad. Yo recuerdo que 2 meses antes de ser cristiano, estaba secándolo luego del baño a Niquito y le di un abrazo gigante y lo llené de te amo y de besos y le dije, vamos a estar siempre juntos, mi amor. Y él me dijo, no me mientas, papá, porque vos algún día te vas a morir y yo me voy a quedar acá. Y yo me quedé sin palabras porque era cierto, pero sin dejarme hablar, Niquito me dijo, pero luego, un par de años más adelante, no vamos a poder ver en el cielo. Yo no creía en nada de eso. Pero a pesar que era ateo, no pude dejar de ver la ternura en su comentario y en pensar dentro de mí, ¿y si eso realmente existiera? Qué lindo que fuese verdad, que nunca nos separemos. Así es la esperanza que tenía Ebert, que tiene Ebert y que seguirá teniendo hasta que Jesús venga, tanto él como su esposa. Daniel Muñoz, a través de su testimonio de momentos a solas con Cristo, me trae a mí. Yo, a través de mi experiencia con Jesús y el podcast, esas cosas fueron usadas por Jesús para volver a traer a Ebert a la iglesia. Y Ebert, a través de este testimonio, seguramente va a poder hacer a mucha gente conocer a Jesús o traerlas de vuelta. Así funciona esto, no hay otra manera. Ahora hay un punto importante, muy importante. El camino del Señor es derecho y es fácil desviarnos a la derecha o a la izquierda, irnos a los extremos. Recuerdo una persona muy querida que había contado que había tenido un vacío espiritual muy grande, que ya no tenía ganas de vivir. Encontró en Jesús la respuesta. Y empezó a orar, empezó a tomar algunas cosas de la palabra, empezó a cambiar su dirección en cuanto a Dios. Empezó a tener testimonios y experiencias muy lindas. Pero en una charla, recuerdo, esta persona empezó a contar que además de la Biblia y además de la oración, estaba
haciendo cursos y capacitaciones sobre otras cosas. Y vio mi rostro, vio mi cara. Y me pregunta, ¿por qué la cara? Y yo le dije, porque eso no es de Dios. Esas cosas que está practicando son de Satanás. Esta persona como que me dijo, ¿por qué pensás que es de Satanás? ¿Por qué no pasa el filtro de la Biblia? Le digo. Son cosas que van en contra de algunas cosas que están en la Biblia. Entonces ese es Satanás. Y pensó que yo era una persona cerrada, porque no quería vivir otras experiencias, porque quería limitar todo al filtro de ese libro, de la Biblia. Pero, ¿qué pasó luego de esa charla? Esta persona tuvo un sueño muy feo, horrible. Y cuando se levantó, con mucha agitación, llama a su pareja, le cuenta el sueño y apenas se levantó tenía esta impresión en la mente. Hacele caso a lo que te contó Nicolás. Es cierto. Entonces se dio cuenta de que realmente no solamente debía meditar más la Biblia, estudiar más la Biblia, sino que debía alejarse de esas otras cosas. A medida que fue pasando el tiempo, fue maravilloso porque esta persona sola me decía, este texto significa esto, este texto significa esto otro, esto que me mandaron de los grupos en los que yo estaba es totalmente oscuro. Lo que antes le parecía luz, ahora le parecía oscuridad. ¿Por qué? Porque a través de obedecer a Dios, en cuanto a alejarse de eso y dedicar tiempo a la relación sin descuidar la Biblia, empezó a tener mayor discernimiento y a ver los engaños de Satanás que se viste como ángel de luz. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el camino del Señor es recto. Si nos vamos totalmente a la derecha a querer experiencias y nada más, y descuidamos la Biblia, entonces más tarde o más temprano vamos a terminar en el misticismo. Pero, por el contrario, si por miedo a las experiencias me voy totalmente al otro extremo, de que simplemente soy un lector y un estudioso de la Biblia, y no quiero tener una experiencia íntima con Jesús, voy a terminar en la idolatría de la Biblia, en la bibliolatría, podríamos decir, como les pasó a los fariseos. Recuerden que Jesús les dijo, escudriñen las Escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para tener esa vida. U otra versión dice, ustedes estudian diligentemente las Escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para tener vida. Jesús lo que está diciendo es, cuidado con creer que sos salvo por lo estudioso y lo conocedor que sos de la Biblia. Porque si descuidas la relación conmigo, la relación íntima y personal, no hay vida eterna, porque yo soy la vida eterna. La Biblia es un medio, no es un fin. Recordemos cómo comenzó todo el problema con respecto al sábado, a todas las tradiciones de hombres, mandamientos de hombres y reglas que le agregaron. Por una época en la que se fueron totalmente a la derecha, violando el sábado, idolatrando otros dioses, mezclando el cristianismo con paganismo, luego, por una buena intención de no volver a pisotear el sábado, se fueron totalmente a la izquierda. Llenaron las cosas de reglas, de mandamientos de hombres y de tradiciones que nunca Dios había pedido. Entonces el camino más seguro y el único es al medio, ni a derecha ni a izquierda. Para cerrar, recordemos nuevamente el ciclo saludable y constante de una relación viva e íntima con Jesús. Oración, meditación y estudio para tener una relación. Si no tengo esto, no tengo relación. Como consecuencia de esa relación, testimonios. Si no tengo testimonios, volver al punto anterior, hay problemas en la relación. Si tengo testimonios, los comparto. Si no los comparto,
voy a terminar más tarde o más temprano sin tener nada que contar y la relación se va a estancar.